Muy buenas noches, tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias. Muy bien, entonces, compañeros y compañeras, vamos a dar inicio a otra sesión más de Derecho Agrario y Ambiental. Sean todos bienvenidos y también hago la invitación a todos aquellos que aún no tienen su cámara encendida, que siempre puedan procurar mantener su cámara encendida para tener una mejor interacción. Eh, bueno, agradeciendo también la puntualidad de muchos de ustedes, vi que ya estaban conectados, todavía nos faltaban como 5 minutos y ya estábamos esperando la sesión. Eh, Muy bien, vamos a tratar la manera de avanzar dentro del contenido que tenemos para esta clase y vamos a continuar justamente con derecho agrario. Derecho ambiental todavía creo yo conveniente tal vez empezar la próxima semana, ¿verdad? Tema de derecho ambiental, que sí necesito terminar y avanzar en las presentaciones con derecho agrario. Entonces, denme un minuto y les coloco las presentaciones. Solamente háganme favor de recordarme cuál fue el último tema que vimos, si estuvieron anotando. Yo creo que fue justamente hoy es el día de Tecumán, ¿cierto? Creo que hablamos de Tecumán y que hoy, justamente 20 de febrero, se celebra su día, ¿verdad? Sí, licenciado, nos quedamos en Quedamos en la conquista. conquista y colonización de Guatemala. Ok, muchas gracias. Perdón, Salud. gracias. Muy bien. Ustedes me indican si tienen la pantalla, si ya estoy compartiendo mi pantalla y si tienen, de hecho, la presentación del billete de 50 centavos. Sí, licenciado. Sí, ok, muy bien. Esa es buena señal entonces. Ok, muy bien compañeros, vamos a iniciar justamente con retomando la presentación y retomando la clase, ¿verdad? Justamente estamos hablando los antecedentes del derecho agrario desde sus orígenes en Guatemala. No podemos hablar de manera general porque cada país tiene su propio derecho agrario, cada país tiene su propia historia. Entonces, imaginemos que tenemos casi alrededor de 200 países, 192 países, no podríamos estudiar el derecho agrario de cada uno porque cada uno sufrió diferentes procesos. Pero el de Guatemala, pues ha estado marcado desde sus orígenes por una civilización que todos, la gran mayoría, conocemos, ¿verdad? Que es la cultura maya. Desde ese momento, los mayas pues poseían la tierra, luego vimos, ¿verdad?, de que existió un proceso de colonización y lamentablemente los mayas perdieron su territorio a manos de los españoles. Ese sería solamente un preámbulo de lo que hemos estado hablando y de las diferentes etapas del derecho agrario. No sé quién, estoy buscando quién tiene su micrófono encendido, si me pudieran colaborar. Ok, ya creo que lo pude identificar para que no haya doble locutor hablando, ¿verdad? Ok. Ok, ya estamos, solo yo puedo escuchar mi voz. Muy bien. Muy bien, entonces, compañeros y compañeras. Bueno, el proceso de conquista fue largo.
fue largo, la conquista continuó. La muerte realmente de Tecumán no significó nada para los españoles. Siguieron cometiendo atrocidades en contra del pueblo maya y de los pueblos originarios. Los colonos siguieron viniendo al territorio guatemalteco. Se establecieron en gran parte de Centroamérica, a lo que conocemos como Istmo. Uno de los fines de esa conquista fue hacer más ricos a los reyes de España a través de la explotación del trabajador nativo. En el caso de Guatemala no tuvieron la necesidad de exportar esclavos de África, como lo hizo Francia con Haití, ¿verdad? Con Cuba, con República Dominicana. Hubo una exportación de africanos muy baja en el territorio guatemalteco. Y es por eso que cuando nos referimos a la parte de Izabal, específicamente en Livingston, encontramos una comunidad de garífunas que son descendientes de los africanos. Pero en Guatemala no tenemos una población mayoritariamente de raza negra, ¿verdad? Tenemos una comunidad, los garífunas, una cultura, pero es una minoría en Guatemala. El tema es que en Guatemala no tuvieron que exportar esclavos porque convirtieron a los mayas en esclavos. ¿Sí? El trabajador nativo fue empleado en la agricultura cuando la minería, en ese caso, fallaba. No toda la población indígena era esclava. Algunos gozaban de ciertos privilegios, ¿sí? Y mantuvieron esos privilegios, por supuesto. Pero la mayoría era esclava. Sin embargo, ocurrieron revueltas, es decir, algunos levantamientos en contra de los españoles. Eso sucedía en el periodo colonial todavía. Se dice que el mismo Alvarado aplastó la primera gran revuelta, que fue cometida a manos de caciqueles. Según la historia, tenemos acá una referencia de tiempo, 1524 a 1530. Alvarado y otros conquistadores intentando mantener sujetas a las recientemente conquistadas tribus hicieron rehenes a sus autoridades. En ese caso, caciques, ¿sí? Un cacique era un representante del pueblo maya que tenía cierta autoridad y que podía tomar decisiones. Entonces, lo que hicieron los conquistadores, según la historia, fue directamente identificar quiénes eran esas autoridades para así tener el control total y el poder sobre los mayas. Pero sucedió algo muy interesante. Sucedió algo que realmente cambió la realidad para muchos indígenas. Y es que hubo un personaje de la Iglesia Católica que se dio cuenta de las injusticias y de la violación, los vejámenes, los atropellos, las atrocidades que los conquistadores, los españoles, los colonos cometían en contra de los indígenas y abogó por ellos. Al día de hoy, en la región de las Verapaces, tenemos un municipio que es Fray Bartolomé de las Casas. ¿Por qué su nombre? Porque se cuenta, ¿verdad?, de que Fray Bartolomé de las Casas justamente
se dio cuenta de todas estas injusticias y lo que hizo fue ser el intermediario para cesar todos esos malos tratos que estaban recibiendo los indígenas. Entonces tenemos acá la participación de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana tuvo una importante participación en la conquista de Guatemala. En 1536, Fray Bartolomé de las Casas abandonó Nicaragua, donde estaba, y se marchó a las tierras altas de Guatemala. Fray persuadió a los caciques de la región a aceptar a sus frailes y su programa prosperó. Esa área se renombró como la Tierra de la Verdadera Paz o la Vera Paz. Es por eso que las Verapaces se llaman de esa manera, porque de acuerdo a la historia, ¿verdad? Este personaje trajo paz a esas regiones donde estaban siendo marginalizados. Las Casas retornó a España porque llevaba un mensaje. Ese mensaje era de poder darle derechos a a estas comunidades indígenas que estaban siendo esclavizadas. Su éxito en Guatemala lo ayudó a persuadir al emperador Carlos V para emitir en 1542 las leyes nuevas de las Indias, un esfuerzo serio para frenar las crueldades del sistema de encomienda. Entonces, vemos que este personaje fue como un procurador de los derechos humanos. En ese entonces, pues esa figura de procurador de derechos humanos realmente no existía, pero sus funciones me hacen pensar en un procurador de derechos humanos que tiene la intención de abogar por los vulnerables, tratar la manera que se respeten sus derechos como personas humanas. Y eso fue justamente lo que hizo Fray Bartolomé de las Casas, ¿sí? Trató la manera de abogar para que cesara todo maltrato en contra de los indígenas. Y justamente las leyes nuevas de las Indias otorga una serie de derechos a favor de los indios, ¿sí? Que es así como lo llamaban. Lo llamaba este cuerpo legal. Y ahorita lo vamos a ver. Ustedes no me dejarán mentir. Si ustedes buscan en Google una copia de las leyes de las Indias, van a tener que justamente trataban a los indígenas como indios, con todo el respeto, ¿verdad? Nosotros sabemos que esta palabra connota tiene un significado negativo, ¿verdad? De odio, de racismo, de discriminación. Por lo tanto, no la deberíamos de estar empleando en nuestro vocabulario, ¿verdad? Pero a fin de que podamos aprender, porque de eso se trata el derecho agrario, aprender nuestra historia y aprender, sea negativa la historia o sea positiva. El derecho agrario, les mencionaba en la clase anterior, que lamentablemente es sangriento, es conflictivo. El derecho agrario es de poder político, económico, social, ¿verdad? Entonces, siempre va a tener una parte negativa el derecho agrario. Y acá tenemos la recopilación de las leyes de las Indias, libro sexto, título primero. Y el título primero tiene por título justamente esto que tenemos acá, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar a hacer un pequeño análisis del contenido de ese cuerpo legal, para que nos demos una idea. Y tenemos acá que donde fuere posible le pongan escuelas de la lengua castellana para que la aprendan. Imagínense. O sea, ellos tenían sus propias lenguas. ¿Y qué es lo que decía esta ley, las leyes de las Indias? Que tenían que domesticar a los indígenas. ¿A través de qué? Primero, a enseñarles el idioma.
para que los españoles se pudieran comunicar con ellos. Entonces, esta ley de las Indias justamente dice que tenían que tener centros de estudios. ¿Para qué? Para el aprendizaje de la lengua castellana, el idioma español. ¿Sí? Y luego si analizamos más a fondo estos pequeños extractos que tenemos que tarará empleen en sus oficios labranzas y ocupaciones y anden. Si alguien me puede colaborar, tal vez ustedes entienden mejor que yo no logro entender qué dice acá. Vestido, licenciado. Vestidos. Vestidos. Y ya leyendo todo esto, usted hágase una imagen. O sea, eso me dice a mí que no estaban vestidos, que no hablaban el idioma español o el castellano, ¿verdad? Y es completamente entendible. Ellos están en su territorio, tienen sus propias costumbres y su forma de vestir, ¿verdad? Y su propia lengua, su propio idioma. Pero lo que hizo la conquista es imponer una religión, imponer un idioma, imponer sus propias normas. Y las leyes de las Indias se trata de eso. Tratar la manera, y ustedes se van a dar cuenta, domesticar. O sea, cuando hablamos de domesticar, es un verbo rector para animales, ¿cierto? Animales salvajes. Por eso hay que necesitar domesticarlos, ¿verdad? Y luego tenemos acá más adelante, haciendo una lectura breve, luego tenemos tarará, tarará, que fueran oficiales, se ocupen y entiendan en sus oficios, y los labradores en cultivar, labrar la tierra y hacer sementeras, procurando que tengan bueyes con que alivien el trabajo de sus personas y mantenimientos para su propio sustento, venta y cambio con otros. Y los que no le ocuparen en ninguna de las cosas, y los que no se ocuparen en ninguna de las cosas susodichas, se podrán aplicar al trabajo en obras y labores de las ciudades y campos, y siendo necesario sean eh, com- compelidos a no estar ociosos, pues pues tanto importa a su vida, salud y conservación, pero esto se ha de hacer y efectuar por mano de nuevas, eh, no logro entender acá. De nuestras justicias. Justicias, de nuevas justicias. Y mandamos que los españoles no los puedan apremiar a ello, aunque sean tarará, tarará, de encomienda, o serán gravemente castigados. O sea, esto es, imagínese usted, por no hacer lo que los españoles querían, los indígenas eran gravemente castigados. Y acá no nos explica qué tipo de castigo les aplicaban, ¿verdad? Acá me hubiera gustado a mí también ver. Yo realmente creo que España sí debe de resarcir todo el daño ocasionado, al menos con darnos la ciudadanía, porque no se vale todo lo que vinieron a hacer leyendo este documento. Y vaya que tenemos acceso a ese documento y poderlo leer y poderlo analizar, ¿verdad? O sea, es triste realmente. Yo no hubiera querido, realmente no hubiera querido estar en ese momento, al momento de la conquista, ¿verdad? Porque yo me imagino que tuvo que haber sido muy duro,
primero les robaron la tierra y luego someterlos a trabajo arduo, y si uno no lo hacía, tener un castigo grave, es realmente insano, ¿verdad? Pero sigamos leyendo solo para tener una idea. Y encargamos a los doctrineros que persuadan a los tarará, tarará, a lo referido en esta nuestra ley, y especialmente que anden vestidos para más honestidad y decencia de sus personas. Luego tenemos en el artículo ley que puedan criar toda especie de ganado mayor y menor. No se prohibirá que puedan criar todas y cualquier especies de ganados mayores y menores como lo pueden hacer los españoles. O sea, aquí el derecho a la igualdad, no tenían derecho a igualdad. Dice que no pueden hacerlo como los españoles lo hacen, ¿verdad? Sin ninguna diferencia, y las audiencias y justicias les den el favor necesario. Luego pasamos ya a la última parte, a esta parte, que se señale tiempo para sus heredades y granjerías y se procure que las tengan. Visto es que dé tiempo para labrar sus heredades y las de comunidad, y que los virreyes y gobernadores se señalen el que hubieren menester, de forma que puedan acudir a sus granjerías, procurando las tengan, con que serán más aliviados y la tierra más abastecida. Así lo mandamos. Que entre y españoles haya comercio libre a contento de las partes. El trato, rescate y conservación con españoles los unirán en amistad y comercio voluntario, haciendo contento de las partes, con que los no sean inducidos, atemorizados ni apremiados. Ya, este es un extracto de esta ley, ¿verdad? Una ley bastante dura, una ley violatoria hacia derechos y garantías individuales, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, y es que la agricultura, es por eso que la agricultura está muy enraizada con los pueblos indígenas, porque fueron, de acuerdo a los españoles, de acuerdo a la Carta de las Indias, hemos visto que fueron empleados en la agricultura, ¿verdad? La agricultura de subsistencia o producción de comestibles para el mercado local ocupó la mayoría de pobladores. Los artículos para exportación posteriormente dominarían la economía. El cacao se había desarrollado a lo largo de las laderas montañosas del Pacífico de Guatemala en el tiempo precolombino, y vino a ser una de las primeras exportaciones en Guatemala hispánica. Posteriormente, el añil fue importante para la emergente industria textil en Europa. Este añil es un tipo de colorante que proviene del insecto, la cochinilla. En su momento no existía el colorante artificial, y se utilizaba que era de origen, bueno, no podría decir animal porque la cochinilla es un insecto, pero digamos que es de origen natural, ¿verdad? Es de origen natural. Al día de hoy, Guatemala pues ya no exporta el añil porque tenemos, en su sustitución, tenemos lo que es el colorante artificial. Pero en su momento, Europa era uno de los compradores, ¿sí? Y era uno de los productos que se exportaba. La sociedad colonial guatemalteca estuvo estructurada por 3 clases sociales reconocidas, además de otros grupos sociales inestables. La mayoría de la población eran siervos indígenas, más algunos nativos africanos. Esta clase trabajaba en los campos de cultivo y prestaba sus servicios particulares a los europeos. La primera de las clases era la burocracia española. Podemos decir burocracia española, los guatemalans, ¿verdad? Los que son descendientes, bueno, en este caso eran
españoles puros, ¿verdad? La burocracia española eran españoles puros que venían de España. Residían principalmente en Santiago, la ciudad de Santiago de los Caballeros, ¿verdad? Especialmente los nacidos en España. La segunda clase social alta estaba formada por los grandes terratenientes. Por supuesto que sí, porque ya habían despojado toda la tierra a los pueblos indígenas, ¿verdad? La mayoría de estos terratenientes son criollos, una mezcla entre español con indígena, ¿verdad? Esencialmente una aristocracia colonial. Algunos ladinos trabajaban como obreros con salario de trabajador del campo. Incluso los ladinos tenían una preferencia sobre los indígenas, ¿verdad? Porque acá ellos tenían salario de trabajador, les concedían ese término de trabajador, ¿verdad? De campo. Cosa totalmente contraria a la de los indígenas, que ellos eran marginados, la clase marginada, la clase pobre, los pueblos indígenas. Y luego, ¿qué pasó con estos, qué pasó con estos ladinos? Los ladinos, como tenían cierta preferencia por parte de los españoles, la mayoría tenían sus propias granjas pequeñas. La otra mayoría se convirtieron en comerciantes o los muy afortunados en profesionales, ¿verdad? Algunos fueron, cuando hablamos de profesionales para ese tiempo, yo les puedo mencionar que un profesional era un maestro, ¿verdad? Un maestro era alguien que tenía una educación bastante alta. Imagínense un abogado, creo que todavía no existían profesionales para ese entonces como nosotros, porque si ustedes se dan cuenta en la historia y si han tenido la oportunidad de ir al museo de la Universidad de San Carlos en Antigua Guatemala, se pueden dar cuenta que era complejo cuando uno se sometía a los exámenes de técnicos profesionales, ahí tienen como un escenario y donde establecen que eran casi que 24 horas o 2 o 3 días de examen. Entonces creo que era un privilegio enorme el tener esa posibilidad de ostentar un título profesional. La gran mayoría de profesionales a la que se refiere acá son eh, maestros, no son doctores, no son doctores médicos cirujanos, ¿verdad? No son abogados, sino que son más que todo maestros. Para 1700, Guatemala se había convertido en un reino español con una pequeña clase terrateniente, ¿verdad? Los que tenían el poder. Los terratenientes tenían el poder. Y la característica de estos terratenientes es que eran celosos con esos privilegios y sus propiedades. No iban a dejar que otros se agregaran a su círculo, ¿verdad? Porque ellos eran muy celosos con sus privilegios y las propiedades. Obviamente sabemos cómo obtuvieron esas propiedades, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir acá rápidamente. Y sorpresa, tenemos otro cuerpo legal y esta, compañeros, es la primera constitución de Guatemala como colonia, como colonia española, como territorio español. Es la primera de Guatemala, siendo Guatemala aún parte de España. Y ahorita la vamos a analizar rápidamente, solamente déjenme verificar porque es que no puedo cambiar el control de video para ese otro lado. Ok, ya lo tengo acá. Lo voy a poner por aquí para que no me estorbe.
No, ya lo tengo aquí. Aquí está mejor. Ok, muy bien. Entonces creo que nos quedan 2 minutos. Creo que sí lo vamos a poder hacer. Ok, entonces esta es la primera constitución de Guatemala, Constitución de Cádiz de 1812. Si ustedes se dan cuenta, nosotros éramos en su momento parte de el territorio español. Este es un pequeño extracto de lo que regulaba la Constitución de Cádiz de 1812. Artículo 10. El territorio español comprende en la península con sus posiciones e islas adyacentes: Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, provincias vascongadas, Sevilla y Valencia, las Islas Baleares y las Canarias, con las demás posesiones de África. En la América septentrional, Nueva España, con la Nueva Galicia y península de Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias internas de Occidente, isla de Cuba, con las 2 Floridas. Tenemos la parte española de la isla de Santo Domingo y la isla de Puerto Rico, con las demás adyacentes a esta y al continente en uno y otro mar. En la América meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias del Río de la Plata y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las islas Filipinas. Por eso en parte de nosotros compartimos palabras en el español en Filipinas, y muchos de los apellidos que nosotros tenemos en Guatemala tienen ellos en Filipinas, ¿verdad? Porque Filipinas era parte del territorio español, y como lo hicieron en Guatemala, impusieron el idioma español también, ¿verdad? Artículo 11, se hará una división más conveniente del territorio español y bla, 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 ¿verdad? Entonces, creo que por tema de tiempo no completamos la lectura. Entonces, háganme favor de volverse a conectar y así seguimos con esta Constitución de Cádiz, perdón.